Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estoy con uno de mis clientes, Diego, que bueno, es kinesiólogo, fisioterapeuta, si no me equivoco, y Sí, que ha comenzado a trabajar conmigo hace casi ya un año en su búsqueda de mejora, en su búsqueda de mejorar el físico y, por qué no, proyectar para competir en el largo plazo. Esa era un poco la misión cuando empezamos, pero lo pusimos un poco ahí como meta final. Pero bueno, quiero dejar que se introduzca un poquito a él. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo tranquilo? hola Emma, bien y tú, todo bien. Bueno, mi nombre es Bien. Diego, tengo 26, en 2 meses más, un mes más 27. Como mencionaste, soy kinesiólogo, en otros países se conoce como fisioterapeuta. Y bueno, no me dedico al área deportiva, que es como todos piensan, me dedico al área ya adulto mayor, geriátrico o al área oncológica también, de eso. Y me encanta entrenar. Comencé 2017, 2016 fue cuando empecé el primer gimnasio, con el objetivo de Ya, otra cosa, de largo, nueve rehabilitar, años hace. claro, comencé 9 años. rehabilitando una rodilla, que tenía un problema y me dijeron tienes que ir al gimnasio, fui y bueno, ya había más gente y una persona me dijo, oye, entrenemos un día. Era una persona que tenía como 20 años más que yo, pero con bastante Ujú. experiencia y primera vez agarré una press banca, no me podía ni siquiera la barra, pero ahí empezó todo, me empezó a gustar y de ahí no me detuve hasta el día de hoy. Excelente. ¿Cómo, bueno, cómo trabajás o cómo es tu día a día? Un poco cómo se ve eso. Las En cosas mi que día a te gustan hacer día, también. en mi día a día es bastante movido, ya que trabajo solamente realizando atenciones a domicilio. Tengo la suerte de poder organizar mi horario, así que eso es bueno, no tengo que estar de cierto a cierto horario encerrado en un lugar trabajando. Me muevo bastante en auto y durante las terapias con mis pacientes igual estoy en constante movimiento. Son varias visitas las que hago al día, puede cansar un poco. Y bueno, ahí entre medio voy al gimnasio. Ahora me dejo un Ok, horario, un espacio. eso te quería preguntar. ¿Cómo era, cómo hacías para organizarte para ir a entrenar? ¿Cómo hacías para organizar un poco los pasos, el movimiento Ujú. y cumplir con la comida? Porque con tanto viaje, trabajo, nada, se hace a veces complicado, pero lo pudimos hacer. Ujú. Sí, pero se puede. Desayuno sí o sí en la casa. Yo no salgo de mi casa sin tomar desayuno. Y almuerzo también en mi casa o paso a ver a mi mamá y almuerzo allá también. Pero las comidas, muy importante, nunca me salto ninguna comida. Y Bien. bueno, el tema del Eso, por ejemplo, gimnasio. te toca merendar o comer en el trabajo o entre visitas. ¿Cómo te organizas con Entre eso? visitas antes cuando teníamos una colación, me acuerdo, cuando comenzamos teníamos una colación a mediodía. Claro, ahí justo antes de entrar a la siguiente atención, me comía ahí el yogur con los cornflakes y eso. Pero normalmente intento evitar comer durante el trabajo. Destino bien mis horarios para comer. Bien. Entonces, al tener la posibilidad un poco de manejar tus horarios, cuadras todo para, bueno, en este rato me lo dejo para comer, a partir de ahí después sigo trabajando, este rato para ir a entrenar y así vas Sí. coordinando un poco toda la movida. Ahora, no siempre fue así. Antes era más desordenado. Si me saltaba un horario de comida, era como ya listo como después. Me faltaba algo para comer, decía ya listo. No alcancé a cocinar, por ejemplo, la prote, comía solo los carbos. Entrenaba tarde, o a veces me saltaba el día de entreno, entrenaba el otro día. Pero llegó un momento en que tuve que ordenar todo y a respetar también los tiempos de uno para cumplir con uno mismo. Y ahí fue donde me fui volviendo cada vez más estructurado con las actividades que tenía que hacer, porque también los pasos diarios, muy importante, y no quedó otra que
salir de mi casa, ponerme audífonos y salir a caminar. Y cumplirlos y luego volver a mi casa y así todos los días. ¿Qué sentís que fue la clave un poco en esa transformación? Ahora vamos a charlar un poco de, bueno, cómo arrancaste y demás, pero ¿sentís que la organización, la planificación, todo eso te sirvió o fue la clave para poder avanzar en tus objetivos, en el físico? Sí, el tema de la planificación, de tener contigo también un check, que antes era mensual, ahora es semanal, pero tener que cumplir mes a mes con algo y tener que ir viendo resultados, porque antes no estaba viendo resultados tan rápido. Veía, por ejemplo, tus historias, el contenido que subes, y dije como, ¿qué está pasando conmigo? Porque me estás entregando todas las herramientas, entonces falta más poner de mi parte. Y bueno, además de tener una planificación que se ayuda mucho, de tener ordenado y traquear todo el Excel, anotar cada una de las cosas, eso es muy importante, cumplir con eso, que no estén vacías nunca. Fue los podcasts que haces con Facu y no me acuerdo cómo se llama el otro chico, Y Fran, el Fran, y Frank. y los escuché todos. De hecho, antes, primero empecé a escuchar los otros podcasts que subías, los de Natural Prime, por ahí comencé. Ya me los escuché todos y continué con los que haces con Facu y Fran. Y el salir a caminar escuchando eso me hizo una especie de clic, como un lavado de cerebro, porque ellos comentaban también los errores, las Vamos cosas que a, hacer. bueno, empezar por un lado de cerebro Ujú. positivo. Claro, un lavado de cerebro positivo y hoy uno se da cuenta al escuchar cada podcast que para tener ese cambio y ese físico que uno quiere, hay que poner más de tu parte. Se necesita más disciplina, más orden. Y bueno, si no hay ganas un día, no importa, hay que darle nomás, a no ser que uno tenga fiebre y esté enfermo, ya ahí eso es otra cosa. Otra situación. Pero hay que darle nomás. Sin dudas. Cómo te encontrabas, Diego, físicamente antes de que empecemos a trabajar juntos? ¿Cómo era tu situación? Esto de que me decías que no veías los resultados que querías. Y también cómo está la parte esto mental, estructural en tu día. ¿Cómo era ese punto inicial antes de empezar? Antes de empezar contigo, claro, venía solamente con un objetivo, tener el six-pack. ¿Ya? Lograr ese porcentaje de definición que yo no es primera vez que me asesoro, me había asesorado ya unas 4 o 5 veces a lo largo de estos 9 años y nunca lograba ese objetivo, que era ese 10%, 9% de ese nivel de definición y de manera natural. También me asesoraba con el tema de nutricionistas, rutinas, y nunca lo logré. Pero también porque no tenía la disciplina. No era constante tampoco, pero igual siempre entrenaba, pero no era estructurado. Y cuando comencé contigo, me di cuenta que era muy estructurado. Y eso me hizo... Igual no fue un cambio al tiro, fue una transición de eso, que no Un fue proceso tampoco como tan rápido. explico mucho. Ujú. Explico mucho eso de que el objetivo, en fin, son esa organización, esa estructura, esos sistemas en el día a día. Pero si vos no venís con eso, es imposible de que vos lo armes de un día para otro. Pero es algo que se Claro. trabaja, es algo que se planifica, hay un orden de jerarquía, un orden de prioridades en las variables. Decir, bueno, ¿qué es lo más importante resolver? Esto, bueno, vamos a eso. Lo trabajamos y lo tenemos más o menos pulido. Bien, ¿qué es lo segundo a mejorar? Esto, y vamos ahí. O sea, arrancamos entrenamiento primero, perfecto, pulimos. ¿Qué vamos después? Bueno, Ujú. dieta, hay algunos detalles, perfecto. Vamos mejorando en la organización, la ejecución, el conteo de macros, etcétera. ¿Listo? Bien. ¿En qué nos enfocamos? Bueno, en priorizar los pasos, en ser constante con eso. Y así sucesivamente para eh, progresivamente ver los cambios. Claro, yo antes no me fijaba en los pasos diarios. Si bien caminaba harto, pero no era algo que miraba. El cardio no era constante, quizás hacía un cardio al mes, con suerte. Eh, Estaba, por ejemplo, supuestamente en un proceso de déficit antes de comenzar contigo
y era un déficit muy lento, que estuve un año donde bajé, en ese año bajé, creo que bajé 5 kilos, una cosa así, y cada control con el nutricionista era una pérdida de masa muscular, una pérdida de grasa, después subía un poquito, bajaba un poquito, subía, bajaba. El entrenamiento tampoco tenía tanta energía porque me cortaban mucho los carbohidratos. Entonces caí como en un círculo y también en una frustración de no poder lograr el objetivo que yo quería, que era lograr tener ese físico. Bueno, y lo más Que importante fue ahí te, también... te quiero preguntar para sumar un poquito antes de seguir avanzando, ¿qué sentís que era lo que estaba fallando en ese momento puntual? Esa dieta interminable, esa poca energía, pérdida de masa muscular. Ujú. No asesorarme con alguien que tenga todas las herramientas y que entrene a culturistas naturales o personas que quizás no desean competir, pero que quieren tener un físico de culturista natural o muy cercano a eso. Sí, por eso yo te sigo en redes hace creo que 1 o 2 años antes de yo tomar la asesoría contigo, yo ya veía lo que subías. Y de a poco me fue gustando y dije, ya, por aquí puede ser. Y probé. Claro. Claro, pero es primera vez que pruebo una asesoría con alguien natural y bueno, que entrene también con este foco del culturismo natural. Y eso es algo muy importante porque no vas a dar, por ejemplo, la típica rutina de 4x12 y drop set en cada serie con un volumen enorme de entrenamiento y andar con DOMs siempre. Bueno, ahora igual ando con DOMs, pero eh, es distinto, es distinto. Estamos subiendo de a poco. Sí. Así que me decías, entonces estuviste en un déficit como eterno, en donde no veías Ujú. resultados, en donde estabas frustrado. ¿Y qué fue lo que hizo el clic definitivo para decir, doy el cambio? Em, ese ¿Hubo algún cambio yo momento, creo que hubo también alguna situación, algo que vos digas, bueno, hasta acá, o algo que te ha gatillado para tomar acción? como de asesorarme nuevamente. ¿A eso te refieres de haber comenzado No contigo? ¿Que sé fue si hay el algún cambio? momento, algo con vos, en tu situación, que te diga, que te hizo clic, no sé, algo que escuchaste, o alguna situación que tal vez diga, bueno, hasta acá no tengo más ganas de perder el tiempo, o de no ver resultados, bueno, doy el salto y empiezo a trabajar, a asesorarme bueno, en este caso conmigo, y ahí empezaste a ver resultados. ¿Cuál fue ese momento bisagra? Ese momento fue, yo creo que fue porque, por ver tu perfil, yo creo, por ver los cambios que lograban los demás, y eran los cambios que yo buscaba. Eso fue, como yo quiero eso, dije. Y se puede lograr de forma natural y tenías tantos casos subidos que dije, ya esto no es mentira, debe ser verdad, es cierto. Porque hay algunos que ponen como, uy, el cambio en cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 2 meses. Pero en verdad no fueron 2 meses, fueron 10 meses, por ejemplo. Pero después me di cuenta que sí, que era real. O sea, el contenido que sube es real. Y eso me hizo como ya, vamos a intentarlo. Dije, con Emma lo voy a lograr, dije. Y así fue. Bien, es verdad que esa convicción y esas ganas ahí antes de empezar, clave para ir avanzando y eso, comprometerte al 100% en tu propio proceso. Ya hace casi un año, sí, un año, porque arrancamos en abril del año pasado, Sí. mediados de abril, si no me equivoco, y así que hace un añito que estamos trabajando juntos, que, que fue, y esto, querías conseguir ese six-pack a lo primero. ¿Qué fue lo que conseguiste primero físicamente, después de todo este proceso, todo lo que fuiste construyendo? Y también si eso ha repercutido en la parte como mental o en tu mindset, en tus hábitos o en otros aspectos de tu vida. Como al haber logrado el objetivo que quería, uno es Claro. que claro, me demuestro a mí mismo que sí se puede, que sí lo pude lograr. Me siento mucho más seguro conmigo mismo en el gimnasio.
eh, con mi físico también, de que, por ejemplo, si tengo que ir un día a la piscina con alguien, por ejemplo, antes me pasaba que, uy, que me siento gordo, que el porcentaje graso, de la cosa. Ahora me siento bien, siento que estoy bien como preparado siempre. También me hizo cambiar fuera de lo físico, lo que es lo psicológico, me hizo ser estructurado y también haber madurado con muchas cosas. No solamente en el físico y el tema del gimnasio, sino que cualquier meta que uno se proponga, ya sea económica o laboral, es que se tiene que hacer con un orden. Y si ese objetivo tiene ciertas variables, entre más variables tengas controladas, más rápido y más fácil va a ser lograr ese objetivo. Sin dudas, el de tener un plan a largo plazo y dividirlo en etapas, saber cómo tenés que avanzar y demás, es fundamental para hacerlo de forma eficiente y evitar por ahí o perder el tiempo o entrar en estos círculos que mencionaste vos bueno, me estanco, me frustro, no sé qué hacer, empiezo a tocar muchas cosas y bueno, después eso termina en procesos largos, ineficientes y demás. Cuando uno está solo, sin asesoría, empieza a probar, se estanca y empieza a probar cosas nuevas y al final terminas con un montón de variables y modificándolas todas sin quedarte con ninguna un periodo largo de tiempo. Y al final, bueno, por eso es bueno asesorarse, porque todo ese trabajo mental que uno hace se lo deja a otra persona, en este caso, a ti. Físicamente, ¿qué has conseguido en este año? ¿Cómo sentís que evolucionó tu físico? Bueno, comenzamos con un volumen, que si bien tú me recomendaste hacer un déficit, pero como ya venía un año entero en déficit, no quería seguir en déficit. Ahora que lo pienso, igual hubiese sido mejor comenzar con un déficit, pero bueno, estábamos recién empezando, yo quería arrancar con un volumen ya, quería crecer y aumentamos buen porcentaje, espera un poco. Ya, aumentamos bastante masa muscular y bueno, después llegó el punto en que había que limpiar y bajamos todo ese porcentaje de grasa que era más de lo que yo creía. Yo pensé que iba a terminar bajando 5 kilos, 6 kilos. Fueron 12, creo que bajamos casi 12 Sí. kilos. Y yo, la verdad es que todo siguió igual, lo que es el entrenamiento fue más difícil, pero se seguía progresando o manteniendo y creo que eso es lo que a uno le puede decir que se mantiene esa masa muscular y ver realmente qué es lo que tengo, cuánta masa muscular tengo para ir desde ese punto comenzar a crecer. ¿Conseguiste los objetivos en este proceso que te habías planteado lo primero cuando empezamos a trabajar? Sí, los cumplí. Cumplí tanto como la parte del volumen como también la parte de la definición, que la parte de la definición fue la que más me gustó, porque lo único que quería era ver esos cortes, quería ver qué tanta masa muscular tenía, el cuádriceps rajado, bueno, no rajado a nivel de competición, pero yo nunca había estado con esta condición, y el six-pack tampoco, las venas en el abdomen tampoco, y ver todo eso en el espejo, como que todos los días se siente bien. Y el pump en el gimnasio se ve increíble. Tremendo, Y sí. aparte como que a uno le gusta, lo que ve cuando uno se siente cómodo con uno mismo, todo es más fácil. Qué gran resumen ese, ¿no? De cuando uno está bien, cómodo, hay muchas cosas Ujú. que se le resuelven o que van mejor o más fácil. Pero sí, me quedo un poco con esto. El objetivo inicial era, bueno, no hacer la definición porque venía de ese déficit y yo lo respeté muy bien y entendía cómo era la situación, más allá de que tal vez no era lo ideal, pero pasado un tiempito, pasaron buenos meses, crecimos, subimos bastante y ahí sí llegó el momento de definir y bueno, fuimos limpiando bastante y bajamos esos 12 kilos en 6 meses, un poco, sí, más o menos 6 meses Ujú. y bueno, logramos eso,
ese físico fuerte, estético, rajado, muy sólido. Voy a dejar acá después en pantalla compartir ahí las fotos del antes y el después para que el que no esté viendo dimensione todo el cambio que hicimos, que fue mucho trabajo. ¿Cómo, te quería preguntar si te resultó difícil, si te resultó fácil el proceso, acomodarte, ¿cómo lo llevaste? Al principio encontré que eran muchas variables a controlar, pero así como de tener que anotar todas esas cosas, pero es parte de, había que hacerlo. No voy a decir que siempre, o sea, no voy a decir que cumplí con todo siempre rellenando. Fue como de a poco, ya cumplí con esto, ahora esto, y llegó un momento en que veía y estaba todo completo. Todo lo que es como en cuanto a registro. Pensé que era, bueno, la parte del volumen es fácil hasta cierto punto, que llega un momento en que uno como que cuesta comer un poco, pero ahí hay que ver otras opciones de comida, ver como algo más dulce o algo que a uno le guste, no sé, como para quedar el apetito. La parte de definición le tenía un poco de miedo, la verdad. Porque ya que es el proceso que siempre intenté hacer de definición, no sabía si realmente iba a resultar o no. Pensé que iba a comer mucho menos y la verdad es que comí más que en las definiciones que hacía con otras personas años anteriores. Yo debería decir que de pasé hambre, solamente pasé hambre si es que no respetaba el timing de las comidas. Si respetaba el timing, andaba todo bien. Era llevadero. Claro, lo que pudo haber sido quizás difícil es, por ejemplo, el tema de los pasos diarios, de ser bien constante con el paso diario, la cantidad de agua también. Lo de las comidas libres igual fue difícil porque yo estaba muy acostumbrado a tener una semanal como mínimo y en el déficit fue cada 2 semanas. Al principio fue difícil que, por ejemplo, mi polola coma y yo no coma, o que yo me tenga que pedir otra cosa que sea como lo más sano, pero al final no es como una comida libre. La parte del entorno social, esa es la parte difícil. Como uno cumplir con uno mismo, la parte como de la cocina o entrenamiento, yo diría que no es tan difícil. Pero el tema del entorno, el entorno social, con las personas que te rodean, familia, amigos, es ahí donde se pone un poco más difícil. Tuve que dejar de salir a ciertas cosas, como que solamente iba, si era cumpleaños de un amigo, iba. Y obviamente sin alcohol, que al principio igual fue difícil, ya después llega un punto en que uno se acostumbra. El tema de las comidas, de no tener que andar ahí picoteando, porque si el cumpleaños coincidía en un día que no tenía que ver con la comida libre, no podía comer nada. Tenía que comer en mi casa y listo, irme comido para allá y bien. Si iba donde mi familia a verlos, intentaba coordinar la comida libre para ese día con ellos, que ahí sería como el mejor de los casos, y si no ese es el caso, era llevar mi comida. Y que por lo menos a mi familia al principio le costó entender, pero ya después se acostumbraron. Todos se adaptan al final, todos se adaptan. Ahí, esto con la cuestión social suele ser lo más difícil, pero suele ser lo más difícil sobre todo cuando estás en definición y obviamente estás buscando empujar esa definición a un punto como lo hicimos nosotros, en donde realmente bajaste mucho en este tiempo. Pero a pesar de eso, no abandonamos las reuniones sociales, o sea, no fue que hiciste un camino de aislamiento total, pero sí hubo como una regulación ahí de procesos, inclusive si por ahí querías como cuadrar calorías, también tenías un poco de flexibilidad como para manejarlo, aunque bueno, ya sabemos que por ahí es difícil, pero lo pudimos llevar adelante. Y lo más importante, entonces, ¿sentís que valió la pena todo el trabajo realizado en pos de ese objetivo que tenías? Sí, totalmente vale la pena, porque al final uno se queda con hábitos que son al final saludables. Y si uno los va a acompañar, o uno lo acompaña para siempre, es una inversión a futuro.
Yo que trabajo con gente adulto mayor o abuelos, las cosas que uno hace ahora al final van a ser positivas cuando uno tenga 30 o 40 años más. Sin dudas. ¿Qué le dirías a alguien que está como estabas vos antes de empezar a trabajar? Por ahí perdido, frustrado, que había intentado Ujú. muchas cosas y no ha funcionado. ¿Cuál sería un consejo que le pudieras dar? Mm, Primero que se asesoren con alguien con el enfoque que uno busca, que es culturismo natural en este caso. Y segundo, es confiar en tu coach. Y si no confías y empiezas a dudar, no vas a estar tranquilo nunca. ¿Ya? Eso es fundamental, yo creo, el tema de la confianza y de pasarle todo al coach y básicamente como entregarse y uno solamente seguir las instrucciones. Y ahí uno va viendo cómo van los resultados. Pero si uno empieza como a aflojar un poco, hay que caer por aquí, por allá, al final uno se va a dar cuenta solo que así no se van a lograr las cosas en el tiempo que uno tiene pensado. Entonces sería lo más importante. Y si uno está como pensando en si arriesgarse o no arriesgarse, mejor tírate a la piscina, lánzate y prueba. Si estás ahí dando vueltas, Ujú. si estás en dudas de si pedir ayuda o no, esta es la señal para que tomes acción y Sí, arranques. vale totalmente la pena. Así que bueno, Dieguito, primer año de trabajo juntos, muchísimo avance en el físico y se lo voy a dejar acá a los chicos para que lo vean, todo el avance que hubo. Y inclusive en el camino surgió la posibilidad de tal vez competir en el futuro, porque Ujú. esto ya se hizo un estilo de vida que a vos te gusta, el hecho de entrenar, superarse, entrenar con ganas, con mucha intención, pero a la vez también el hecho de ser inteligente con la comida, saber cuidarse, saber comer saludable, disfrutar de eso, saber moverse, pasos, hacer el cardio, en fin, esto es, adoptaste un estilo de vida diferente, más saludable, con otro impacto, y en el caso de que quieras competir algún día es simplemente como poner la frutilla del postre en todo el proceso, Claro, simplemente es ajustarlo en el tiempo, en la línea de tiempo de la competencia y listo. falta ahí para eso, para competir. Hay que lograr un físico competitivo primero. El nivel Ahora igual a está construir ahora. Toca claro. ir subiendo calorías y ir meter Ujú. algo de carne. Así es, Así hay que que, seguir dándole. bueno, Dieguito, te agradezco muchísimo por estos minutos, media horita de charla. Gracias Ujú. por compartir acá con todos un poco tu historia y tu camino. Y bueno, gracias también a los que se quedaron hasta el final disfrutando de un poco la entrevista. Nos vemos en Sí. el siguiente video. Gracias a ti. Adiós.